Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la política estadounidense. Ajá. ¿Y cómo está cambiando? Sí, Tenemos datos interesantes de las elecciones presidenciales de 2024 interesantes. que revelan cambios sorprendentes en el comportamiento de los votantes. Ajá. Prepárense para algunos momentos. Ajá. Es realmente fascinante ver cómo han cambiado Sí. los grupos demográficos y las prioridades de los votantes, Claro. especialmente en comparación con las elecciones de 2020. Por supuesto. Este análisis revela algunas tendencias Sí. interesantes que podrían tener implicaciones duraderas, Ah. tanto para el Partido Demócrata como para el Republicano. Abróchense los cinturones porque estamos a punto de descubrir algunos datos sorprendentes. ¡Prepárense! Y puede que incluso cuestionen algunas de sus suposiciones sobre la política estadounidense. Lo que más me intriga es cómo ciertos grupos demográficos Sí. que tradicionalmente se inclinaban por los demócratas Ajá. cambiaron su apoyo hacia Donald Trump en esta elección. Es un fenómeno muy interesante. Nuestra investigación se centra en 5 grupos clave. 5 grupos. Y aunque hay cierta superposición entre ellos, su alejamiento de los demócratas es una señal importante de un cambio en las mareas políticas. Totalmente de acuerdo. Empecemos con los votantes hispanos. Buena elección. Este cambio me sorprendió bastante. ¿Sí? En 2020, Biden tenía una ventaja de 33 puntos sobre Trump entre los votantes hispanos. Impresionante. Pero en 2024, esa ventaja se redujo a solo 8 puntos para Harris. Vaya cambio. ¿Qué sucedió? Bueno, algunos analistas sugieren que la narrativa demócrata sobre la victimización racial Ajá, está perdiendo atractivo entre los votantes hispanos. interesante. A medida que se integran más en la sociedad estadounidense, Sí, parecen priorizar los valores individuales y los intereses económicos entiendo. sobre la política de identidad étnica. Es un cambio enorme. Enorme. 25 puntos. Wow. Y lo que es aún más interesante es el cambio entre los hombres hispanos. Trump obtuvo una ventaja de 10 puntos en este grupo en 2024. Increíble. Un cambio radical con respecto a elecciones anteriores, donde los demócratas dominaban este segmento. Precisamente. Esto podría indicar un cambio en la forma en que ciertos grupos demográficos se relacionan con la identidad estadounidense y su lugar dentro de ella. Es una tendencia que vale la pena observar de cerca. Pasemos ahora a los votantes jóvenes, A ver, aquellos entre 18 y 29 años. el futuro. Fueron una fuerza importante para Biden en 2020, Cierto. dándole una ventaja de 24 puntos. Una gran ventaja. Pero en 2024, esa ventaja para Harris se redujo a solo 13 puntos. Interesante. ¿A qué se debe este cambio? Este cambio es significativo si consideramos la influencia Sí, que tienen las redes sociales en las generaciones más jóvenes. por supuesto. El panorama cambiante de las plataformas en línea ¿Ya? y el acceso a la información podrían estar influyendo en sus inclinaciones políticas. ¿Recuerdas lo preocupados que estaban Harris y su compañero de fórmula por controlar las redes sociales? Sí, tienes razón. Quizás. Quizás esa estrategia tuvo un efecto contrario al que esperaban. Podría ser. Bien, el tercer grupo en nuestra lista son los votantes sin educación universitaria. Interesante. Trump tenía una ligera ventaja con ellos en 2020, Sí. pero en 2024 esa ventaja aumentó a 10 puntos. Oh, ya. Sí, pero aquí está el giro. Cuéntame. No se trata simplemente de que los votantes blancos sin título universitario se hayan inclinado aún más hacia Trump. No. La verdadera historia reside en los votantes no blancos sin educación universitaria. Entiendo. Trump ganó 14 puntos dentro de este grupo demográfico. Eso es un cambio considerable. Entonces, no se trata solo del nivel de educación, sino que algo más complejo está sucediendo, ¿verdad? Exactamente. ¿Me piensas? Esto coincide con lo que observamos con los votantes hispanos Sí. y su enfoque en las preocupaciones económicas. Te refieres a nuestro cuarto grupo. Las familias de ingresos medios y bajos. Así es. En 2020, los demócratas tenían una ventaja de 11 puntos Sí. con los votantes en hogares con ingresos anuales inferiores a $50,000 Entiendo. y una ventaja de 15 puntos con aquellos que ganaban entre $50,000 y $100,000. Wow. Pero en 2024, Trump cambió las tornas Increíble. y ganó terreno entre estos votantes. Y eso coincide con la alta inflación durante la administración Biden, ¿verdad? Exacto. ¿Tiene sentido si las dificultades económicas llevaron a estos votantes hacia Trump? Es una conexión plausible Claro. y destaca la importancia del desempeño económico Sí, como un factor clave para muchos votantes. sin duda.
Curiosamente, mientras que los demócratas perdieron terreno con las familias de bajos ingresos, ganaron un apoyo significativo entre los hogares de altos ingresos, Interesante. cambiando un déficit de 12 puntos en 2020 a una ventaja de 8 puntos en 2024. Wow. Entonces, los demócratas se convirtieron en el partido de la élite adinerada, mientras que los republicanos conectaron con los votantes de la clase trabajadora. Así es. Es un contraste bastante marcado con las imágenes tradicionales de los partidos. Lo es, sin duda. ¿No crees? Y finalmente llegamos a nuestro quinto grupo, El último. los votantes independientes o centristas. Estos son los votantes indecisos que realmente pueden decidir una elección. Claro. Para entender su importancia, Sí. primero debemos definir qué significa ser un votante indeciso. Claro, para nuestros oyentes que no estén familiarizados con el término, Ajá. explícanos qué son exactamente los votantes indecisos. Un votante indeciso, Sí. también conocido como votante independiente o centrista, es aquel que no se alinea firmemente con ninguno de los dos partidos principales, Ya veo. en este caso demócratas o republicanos. Entiendo. Estos votantes suelen basar su decisión en el candidato y sus propuestas, Claro. en lugar de en la afiliación al partido. Y por lo tanto, pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro en una elección reñida. Es cierto. En 2020, Biden los ganó por un margen de 13 puntos. ¿Pero qué pasó esta vez? Buena pregunta. ¿Logró Harris mantener a esos votantes cruciales? Si bien Harris mantuvo una ventaja entre los votantes independientes, Sí. fue un margen mucho menor que el de Biden. Ya. Trump ganó 8 puntos significativos con estos votantes. Interesante. Esto sugiere que un segmento del electorado Ajá. que podría haberse inclinado hacia los demócratas en 2020 Sí. encontró algo más atractivo en el candidato republicano. Eso es fascinante. ¿Verdad? Especialmente considerando que muchos perciben a Trump como más inclinado hacia la derecha en los últimos años. Sí. ¿Qué crees que explica este cambio? Es una pregunta compleja, Sí. sin respuestas fáciles. Claro. Pero según nuestro análisis de los datos, Ajá. parece Ujú. que el Partido Demócrata enfrenta serios desafíos ¿En serio? para conectar con una parte significativa del electorado estadounidense. Vaya, esto es muy revelador. Pues, sin duda. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones clave de esta inversión profunda en las elecciones de 2024? Parece que ambos partidos tienen mucho en qué pensar. Absolutamente. Los datos sugieren que los demócratas podrían necesitar reevaluar su enfoque, particularmente cuando se trata de políticas económicas y el papel de la política de identidad. Sí, parece que las preocupaciones económicas jugaron un papel importante en esta elección. Nuestra fuente señala específicamente la alta inflación durante el mandato de Biden como un factor potencial para alejar a las familias de ingresos bajos y medios del Partido Demócrata. Es una observación válida. Y por otro lado, el hecho de que los demócratas ganaran terreno entre los hogares de mayores ingresos sugiere un cambio en la percepción de qué partido representa mejor los intereses de las diferentes clases económicas. Es casi como si las imágenes tradicionales de los partidos se hubieran invertido con los republicanos, ahora resonando más con los votantes de la clase trabajadora. Y los demócratas convirtiéndose en el partido de la élite adinerada. Esa es una forma muy simplificada de decirlo, pero captura un elemento clave de lo que observamos en esta elección. Nuestra fuente también destaca el enfoque de los demócratas en lo que llama victimización racial como un posible factor de rechazo para algunos votantes, Interesante. particularmente los votantes hispanos que parecen identificarse cada vez más como ciudadanos estadounidenses ante todo. Para entender mejor este punto, Claro. ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de esta narrativa de victimización racial? Claro. Algunos argumentan que el enfoque en el racismo sistémico y las injusticias históricas crea una sensación de victimización que no resuena con todos. Por ejemplo, algunos votantes hispanos podrían sentir que se les está pidiendo que vean el mundo a través de una lente de opresión, cuando su propia experiencia en Estados Unidos se basa en la superación y el progreso individual. Es interesante cómo esta narrativa puede tener diferentes impactos en distintos grupos de votantes. Y hablando de diferentes grupos, hay de los votantes jóvenes. También se alejaron de los demócratas. Aunque no tan drásticamente como algunos de los otros grupos. ¿Alguna idea sobre eso? Nuestra fuente apunta al panorama cambiante de las redes sociales como un factor potencial. Ya veo. Las plataformas que los jóvenes usan para consumir información están en constante evolución. Y esto podría estar influyendo en sus puntos de vista políticos. Y sabemos que Harris estaba muy preocupada por controlar la narrativa en las redes sociales. ¿Crees que eso fue contraproducente? Es difícil decirlo con certeza, pero ciertamente es una posibilidad.
Los intentos de controlar la información a menudo pueden tener el efecto contrario. Claro. Especialmente con una generación que es altamente escéptica de la autoridad y está acostumbrada a acceder a la información de una variedad de fuentes. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Cuál es la conclusión general de todo esto? Los resultados de las elecciones de 2024 pintan un panorama fascinante, de un panorama político cambiante en Estados Unidos. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano enfrentan desafíos para adaptarse a estos cambios. Por supuesto. Y será interesante ver cómo ajustan sus estrategias en el futuro. Realmente te hace pensar, ¿hará caso el Partido Demócrata a estas señales de advertencia y se adaptará a estos vientos políticos cambiantes? ¿O redoblarán sus estrategias actuales y correrán el riesgo de alienar aún más a los grupos de votantes clave? Esa es la pregunta del millón. Y para nuestros oyentes creo que la pregunta clave es, ¿cómo afectarán estos cambios en el panorama político a sus propias vidas? ¿Qué políticas deberían priorizar los candidatos para abordar las preocupaciones de los votantes? Exacto. Es crucial que todos nosotros como ciudadanos informados analicemos críticamente las propuestas de los candidatos y cómo éstas se alinean con nuestros propios valores e intereses. La política no es un juego de espectadores. Así es. Y cada voto cuenta. Y hablando de políticas, ¿qué estrategias crees que deberían adoptar los republicanos para consolidar su éxito entre los votantes de la clase trabajadora? ¿Cómo pueden convertir este apoyo en una coalición de gobierno sostenible? Esa es una pregunta interesante. Por un lado, podrían enfocarse en políticas económicas que benefician directamente a la clase trabajadora, como la reducción de impuestos, la creación de empleos y la protección de las industrias nacionales, pero también deben abordar las preocupaciones sobre la atención médica, la educación y otros servicios sociales que son importantes para estos votantes. Exactamente. No se trata solo de apelar a un grupo demográfico durante las elecciones, Claro. sino de gobernar para todo el país. Los republicanos deben demostrar que pueden ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrentan los estadounidenses de a pie, sin dejar de lado a otros grupos de votantes. Y por otro lado, los demócratas deben decidir si quieren ser el partido de las élites costeras o si quieren reconectar con los votantes de la clase trabajadora que alguna vez fueron su base. Esa es una decisión crucial para el Partido Demócrata. ¿Se enfocarán en políticas progresistas que atraigan a votantes jóvenes y urbanos? ¿O buscarán un enfoque más centrista que pueda atraer a un espectro más amplio de votantes? Y volviendo a las preocupaciones sobre la victimización racial, ¿crees que los demócratas deberían replantear su enfoque en temas de raza y género? ¿O deberían redoblar sus esfuerzos para combatir la desigualdad y la discriminación? Es un debate complejo dentro del propio Partido Demócrata. Algunos argumentan que el enfoque actual que enfatiza la identidad de grupo y la victimización percibida está alienando a un número creciente de votantes que priorizan los valores individuales y las preocupaciones económicas. Otros creen que el partido no debe retroceder en su lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Parece que ambos partidos tienen que hacer un examen de conciencia. Estos cambios demográficos y las preocupaciones económicas cambiantes están creando un nuevo panorama político. ¿Cierto? Y los partidos deben adaptarse si quieren seguir siendo relevantes. Sin duda. El viejo libro de jugadas políticas ya no es relevante y ambos partidos necesitarán ser creativos y estratégicos para navegar por este nuevo terreno. Y para nuestros oyentes, este análisis de las elecciones de 2024 nos ha dado mucho en qué pensar. Parece que el panorama político estadounidense está experimentando una transformación significativa y el futuro es incierto. En efecto, lo único que podemos decir con certeza es que los próximos años serán muy interesantes de observar. Gracias por unirse a nosotros en esta inmersión profunda en la cambiante faz de la política estadounidense. Está claro que las viejas reglas del juego ya no se aplican y ambos partidos deberán adaptarse si quieren tener éxito en este nuevo panorama. Para ti, querido oyente, mantén los ojos bien abiertos a los indicadores clave que discutimos. Los vientos políticos están cambiando y depende de cada uno de nosotros navegar por este nuevo terreno. Hasta la próxima, a mantente curioso. Y si pensamos en el futuro, ¿cómo crees que se desarrollarán estas tendencias en las próximas elecciones? Parece que estamos en un punto de inflexión en la política estadounidense. Se siente como un momento crucial, sí. Los cambios demográficos que observamos en esta elección, combinados con el panorama mediático cambiante y las ansiedades económicas, han creado un entorno político altamente volátil. Entonces, ¿a qué deberían prestar atención nuestros oyentes a medida que avanzamos? ¿Cuáles son los indicadores clave que nos dirán en qué dirección soplan los vientos políticos? Creo que es crucial observar cómo ambos partidos abordan las preocupaciones económicas de las familias de clase trabajadora. La inflación, la seguridad laboral y el acceso a una atención médica asequible son temas que resuenan en todas las líneas demográficas. Y para ti, querido oyente, piensa en esto.
¿Cuáles son tus principales preocupaciones económicas? ¿Cómo se están abordando estas preocupaciones en el discurso político actual? Es importante que nos involucremos activamente en el proceso político, ya sea votando, contactando a nuestros representantes o participando en debates comunitarios. Nuestra democracia depende de la participación ciudadana informada. Exacto. Y no debemos olvidar el poder de las redes sociales en la configuración de la opinión pública. A medida que estas plataformas continúan evolucionando, será interesante ver cómo influyen en las elecciones futuras. ¿Crees que veremos un aumento en la desinformación y la manipulación en línea? Es una preocupación real, sí. La proliferación de noticias falsas y la polarización en línea pueden tener un impacto negativo en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Es esencial desarrollar un pensamiento crítico y verificar la información antes de compartirla. Y hablando del papel de la tecnología, ¿crees que la inteligencia artificial y la automatización tendrán un impacto en el mercado laboral y la economía en general? ¿Cómo deberían los políticos abordar estos desafíos? Es una pregunta importante que requiere una atención cuidadosa. Si bien la tecnología puede generar nuevas oportunidades, también existe el riesgo de desplazamiento laboral y aumento de la desigualdad. Los líderes políticos deben trabajar para garantizar que los beneficios de la innovación se distribuyen de manera justa y que todos tengan acceso a la educación y la capacitación necesarias para prosperar en una economía en constante cambio. Entonces, para nuestros oyentes, la conclusión es, este panorama político está en constante cambio y es nuestra responsabilidad mantenernos informados, comprometidos y preparados para adaptarnos a las nuevas realidades. En este viaje, a través de los datos de las elecciones de 2024, hemos descubierto algunos cambios sorprendentes en el comportamiento de los votantes. Ambos partidos políticos enfrentan desafíos y oportunidades, y solo el tiempo dirá cómo se desarrollará este nuevo panorama político. Esta inmersión profunda nos ha dado mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis de la cambiante faz de la política estadounidense. Recuerda, el futuro está en nuestras manos. Mantente curioso, informado y comprometido. Hasta la próxima.